Bom, acá empiezo a grabar la clase, así ustedes después pueden repasar. Observen la primera pantalla que muestra para elegir un tipo de configuración de instalación. Nosotros vamos a elegir la primera, como somos desarrolladores de software. Vamos a elegir la primera porque instala hasta los programas para escribir scripts, ¿no? Hay un programa que se llama MySQL Workbench, que sirve para guardar los scripts para ejecutarlos más adelante. Pero si vamos a instalar en la máquina de un cliente de ustedes o en un servidor, vamos a elegir la opción Server Only, que solo instala el servidor, ¿no? Bien, vamos a elegir la primera, entonces dejar la que está y siguiente. Ahí tenemos, nos pide el conector tanto para Visual Studio, si programan en lenguajes de .NET o quieren desarrollar con base de datos MySQL en Visual Studio, y uno para conectar con Python. Como no vamos a usar ningún lenguaje de la plataforma .NET y ni siquiera Python, puedes dar la siguiente nomás. Poner que sí. Poner que sí. ¿Alguien instaló los complementos esos? Buenas tardes, Alexis. Ajá, la versión full. Y bueno, está bien. Tiene todo. Ahí tiene todo. Ahí tiene todo. Bien. Tiene hasta más de lo que vamos a necesitar. Observen todo lo que va a instalar. Lo que nosotros necesitamos en realidad es el servidor, el primero de todos, MySQL Server, ¿no? Pero hay una herramienta muy útil que vamos a utilizar también, que es MySQL Workbench, que es una herramienta gráfica muy parecida con un IDE, muy parecida con NetBeans, por ejemplo, que nos permite escribir los scripts y guardarlos, ¿no? Y tenerlos ahí seguros. Porque una cosa es abrir un blog de notas y escribir un script en un blog de notas, y otra es un editor dedicado a SQL. Así que está muy buena la segunda. Y lo que es la tercera, el MySQL Shell, nos permite manejar la base de datos y escribir y ejecutar nuestros scripts desde una terminal. Así que esas son las tres principales. Hay uno que dice Connector J. También es muy útil para conectarnos con Java. Y la documentación y los ejemplos que ya están prefabricados también están muy útiles. Así que dale a ejecutar nomás, Milton. Y ahí les va a... Observen, chicos, que se instaló todas las características. Vamos a la siguiente. Ahora lo que va a hacer es configurar el servidor de MySQL, el enrutador, que es para la red, y va a instalar las bases de datos de ejemplo, ¿no? Así que dale siguiente. Tipo de configuración es la computadora para desarrollador, o sea que se instale y se habilite ya al iniciar el sistema operativo, que arranque todos los servicios que necesitamos. Así que dejar la primera opción nomás, Development. Los puertos y todo lo demás no vamos a cambiar. En caso que ya haya una instancia de MySQL corriendo, quiera instalar otra versión escuchando en otro puerto, vamos a cambiar ahí donde dice port. Pero no es nuestro caso, ¿no? Por defecto 3306 es el puerto de MySQL. Así que siguiente. Método de autenticación. Tenemos el primer método, que es un método más seguro, que nos exige una contraseña más compleja, más larga,
combinando distintos caracteres, ideal para servidores. Y abajo tenemos una opción Legacy, una opción más antigua, compatible con versiones más antiguas de base de datos y que nos permite una contraseña cortita. Como estamos en clases y queremos usar una contraseña corta y fácil de recordar, elija una primera. La segunda. Cuando instalen un servidor, usen la de arriba. Siguiente. MySQL root password. Nos pide qué contraseña vamos a utilizar para MySQL. El usuario con alto nivel de permisos en MySQL, al igual que Linux, es el usuario root, ¿no? R-O-O-T. Para que sea simple de recordar la contraseña, vamos a usar la misma contraseña ahí en root password. Así que escribí Milton root, todo en minúscula. Asegúrate nomás que esté todo en minúscula. Y repetir el password, root, ¿no? R-O-O-T. No, abajo, repite abajo. Root y root. Dice que la contraseña es débil. No le dé importancia. Es para prácticas nomás. Así que, siguiente. MySQL se va a iniciar como un servicio de Windows, porque va a quedar el servidor ejecutándose en segundo plano. El servicio va a llamarse MySQL 8.0. Así que déjalo así, como está, y siguiente. Va a realizar esas configuraciones, dale a ejecutar. Y con eso ya tendría que estar finalizando la instalación en un ratito. Bien. Finish. Siguiente. Finalizar. Siguiente. Ahora nos va a pedir para conectar al servidor, darle a la contraseña que era root, ponerle un check, exitoso, siguiente, ejecutar, execute. Esa parte es donde instala la documentación e instala los ejemplos de base de datos. Dale a finish. Siguiente. Y ahí nos muestra que nos va a iniciar tanto MySQL Workbench como la shell de terminal. Dale a finalizar. Ahí tenemos el MySQL Shell y MySQL Workbench, los dos listos para usarse. Hoy no vamos a usar ninguno de los dos, sino que vamos a configurar la terminal de Windows para usar MySQL. ¿Por qué? Porque la mayoría de los casos no van a tener un entorno gráfico. En los servidores Linux tienen solo la consola. Y no vamos a usar tampoco el MySQL Shell, sino que vamos a usar la terminal de Linux pura, ¿no? Así que vamos a hacer una configuración para acceder desde del Windows PowerShell a MySQL. ¿Podés cerrar esas dos ventanas, Milton? Ya está instalado, ¿sí? Dale. ¿Alguien? ¿Todos pudieron instalar? ¿Todos pudieron? Profe, yo puse otra contraseña. No importa. Recuerden su contraseña. ¿Sí, Exe? Y bueno, habíamos usado la misma contraseña que el usuario Exe. Compartí tu pantalla.
Exe como contraseña usada, la misma contraseña que el usuario, ROOT. Todo con minúscula, ROOT. Bem, Milton, vamos a... Já tenés instalado. Vamos a abrir tu Windows PowerShell, la terminal. Escribir Power o instalarle de la tienda de Windows. Entrar en la tienda de Windows, vamos a instalar el terminal. Ahí está. Bien. Ahí vas a escribir MySQL -version. MySQL -version, pero con espacio, version en singular. MySQL espacio guión y version en singular, quita la S. Enter. Observen que ahí les muestra que no encuentra, ¿no? Vamos a tener que configurar las variables de entorno. Andate a variables de entorno. Variables de entorno, anda en la búsqueda de Windows de nuevo, o copiarle ahí nomás. Variable, ahí está. Así nomás copiáis, copia y pega. Ahí está, la primera opción. Abajo de todo dice variables de entorno. Eso. En la segunda parte, donde dice variables del sistema, vas a buscar la variable path. Esa. Y le vas a dar a editar. Agregarle una nueva variable de entorno. Dale nuevo. Arriba, arriba. Examinar. No. Buscar nomás el botón de examinar. Ahí sí se les pasa nomás. Busca en la unidad C. C, archivos de programa. La primera opción. El primero. MySQL. MySQL Server 8.0. Bin. Y aceptar. Dale a aceptar. Aceptar. Y aceptar. Y abrir un nuevo PowerShell. Cerrar el que está abierto. Y abrir una nueva. El PowerShell. Eso. Puede agregarlo nomás como atajo. Ahí ya está el atajo. Bien. Ahora escribí el mismo comando de hoy. MySQL espacio --version. Ahí está. Vieron, chicos, que así como hacíamos con Java, agregamos el ejecutable de MySQL a la consola. Ya podemos iniciar sesión en MySQL desde la terminal. Y estando así, ya está configurado el servidor. ¿Cómo se hace para iniciar sesión? Escribí MySQL espacio espacio guión U. No. Te faltó el U de usuario. Déjeme explicarle qué significa cada cosa. MySQL
-u, espacio root, es el nombre del usuario. Recuerden, si agreguen nuevos usuarios y quieren iniciar sesión con otros usuarios, vamos a poner el nombre del usuario ahí. En este caso el usuario que vamos a usar es root. Espacio -p de password. Y das a enter. No escribas ahí porque alguien puede leer tu contraseña. ¿Sí? Al dar enter, observen que le pide la contraseña. Ahora sí ingresar la contraseña y te va a mostrar oculta. Y dale a enter. Bien. Welcome to the MySQL Monitor. Ahí estamos con la aplicación de consola que sirve para manejar las bases de datos de MySQL. ¿Alguna pregunta? ¿Sí, Excel? Sí, necesito que compartas, Excel. Necesito que compartas, sí o sí, porque si no, no puedo imaginar lo que estás haciendo. O si no, ahora voy a subir el video y mirarlo de nuevo. Pero necesito ver tu pantalla, sí o sí. Los demás pudieron instalarlo, pudieron configurarlo así. ¿Sí? Una pregunta les hago. Ustedes con el profe Omar ya vieron algo de SQL, ¿no? Cri, cri. Ojo, no estoy preguntando MySQL. MySQL no les dio. Pero una cosa es MySQL y otra cosa es SQL. A ver si alguien se... ¿Sí? Claro. Bien. Ustedes vieron de teoría, ahí dice Alexis nos tiró una luz. Gestores de base de datos. ¿Qué era un gestor de base de datos? Es un programa o conjunto de programas que sirve para, como su nombre dice, crear, modificar, borrar y manipular los datos de una base de datos, ¿no? Existen muchos gestores de base de datos, eso vieron, habrán visto con el profe Omar. Oracle, SQL Server, PostgreSQL. El que nosotros vamos a usar se llama MySQL o MySQL. Así que MySQL, ¿qué sería? Y es lo que estoy explicando, recién expliqué, Fede. MySQL es un gestor de base de datos. ¿Sí? Muchos erróneamente dicen, MySQL es una base de datos. No. MySQL permite crear bases de datos. ¿No? Base de datos es lo que está adentro de MySQL, por así decir. MySQL es un gestor que me permite crear, modificar, editar, borrar tanto base de datos como los datos que están adentro de esa base de datos, porque es otra cosa también. Está la base de datos y están los propios datos. Así que MySQL, ¿qué sería? Un gestor de base de datos, ¿sí? A partir del otro, porque pide la contraseña, claro, porque ahí está la contraseña. Ahí está el parámetro U es para usuario, parámetro P es para password.
Entonces, con MySQL yo puedo crear bases de datos. ¿Y cómo creo? Para crear esas bases de datos, yo necesito un lenguaje. ¿Cuál era el lenguaje que me permite crear y modificar los datos? ¿Cómo se llamaba ese lenguaje? ¿Se llamaba Java? No, profe, se llama HTML. ¿HTML se llamaba? Cri, cri. Sí. El lenguaje que se usa para manipular las bases de datos es el lenguaje SQL. Así que no vamos a usar ningún lenguaje de programación, sino que vamos a usar un lenguaje de consulta. La palabra SQL significa Structured Query Language, o sea, lenguaje estructurado de consultas. Es un lenguaje de consultas de bases de datos, no de programación. ¿Sí? Entonces, si yo quiero consultar las bases de datos que están adentro de un servidor, observen que ahí Milton está mostrando su pantalla y ahí tenemos ya el servidor ejecutándose. Yo voy a hablar a ese gestor de bases de datos con un lenguaje que se llama SQL. ¿Sí? Por ejemplo, cuando estábamos instalando MySQL, vimos que había unas bases de datos de ejemplos. ¿Cómo yo puedo ver qué bases de datos yo tengo ya creadas en mi servidor? Con el comando show databases. ¿No? Separado, Milton, show, espacio, databases y punto y coma. Con punto y coma finalizo la sentencia y dale a enter. Bien. Observen entonces que tenemos ¿cuántas bases de datos? 6 bases de datos. Algunas de ellas son bases de datos propias del gestor que sirven para la metadata, datos que describen datos, ¿no? Eso también habrán visto en la teoría de gestión de bases de datos que vieron el cuatrimestre pasado. Yo no voy a entrar en detalles teóricos, chicos, muchos yo les voy a tocar por encima. Después lean los apuntes, por favor, y aprueben la materia de Omar. Pero voy a tocar muchos de los conceptos que dio el profe Omar, yo voy a tocar en nuestra materia, pero de forma práctica vamos a verlo. Hay una base de datos ahí que es muy interesante porque tiene ciudades del mundo y es la que se llama World, ¿no? ¿Cómo hago para seleccionar la base de datos World? Con el comando use espacio World, el nombre de la base de datos. Punto y coma. Bueno, vieron que el punto y coma no es obligatorio en versiones nuevas de MySQL, ¿no? Él se olvidó y anduvo igual. Observen qué mensaje nos tira el gestor. Database changed. Eso indica que fue seleccionada la base de datos, se cambió de la base de datos MySQL, que era la raíz, se cambió a Word. Toda base de datos contiene algo que sirve para guardar esos datos. ¿Cómo se llamaba esa estructura donde se guardan los datos?
Una base de datos sin datos no es una base de datos, ¿no? Y esas estructuras que representan las entidades del mundo real se llaman tablas, exactamente. Entonces, la base de datos Word tiene que tener tablas. Y para verlas, yo voy a escribir show tables, ¿no? Show espacio tables punto y coma. Y observen, tables in Word. Tenemos la tabla ciudades, la tabla países y la tabla de idiomas de los países. Por ejemplo, yo quiero ver qué datos yo tengo en la tabla países, la tabla country. Para eso también voy a usar el lenguaje SQL. Hay una sentencia, a ver si alguien se acuerda, ¿no? Porque Omar dio la teoría y él me había comentado que les iba a dar SQL de forma teórica. Creo que el último apunte, un apéndice del apunte se trataba de SQL. Y había una sentencia que servía para seleccionar los datos. ¿Cómo se llamaba esa sentencia? Para seleccionar los datos de la tabla. Select from, exactamente. Así que vas a escribir Milton select espacio. A continuación hay que enumerar los campos de la tabla, pero en ese caso vamos a seleccionar todos los campos. Así que todos es asterisco, ¿no? El comodín. Asterisco, espacio, from y nombre de la tabla. Así que espacio, country y punto y coma. Punto y coma. No, punto y coma. No, escribíse dos veces, ¿viste? Hacia arriba, flechita arriba. Eso. La última nomás. Dale enter ahí. Observen, chicos. ¡Qué maravilla! Miren la lista de países. Ahí tenemos la lista de países que están en la base de datos, que probablemente sean todos los países, o por lo menos los que no cambian a cada rato de nombre, ¿no? ¿Entendieron? Ahí a donde ingresó la sentencia, ahí está, select asterisco from country. Observen los campos de la tabla. Ahí tenemos code, que es el código del país, name, que es el nombre del país, continents, la región, la superficie y la población, el nombre local, el tipo de gobierno, todo. Profe, yo quiero ver solo los datos de Argentina. Yo no quiero ver todos los países. Hay dos opciones. Buscar Argentina así, a mano. O escribir una sentencia SQL que filtra y me muestre solo los datos de Argentina. ¿Qué prefieren? ¿Que buscarlo así a mano o filtrarlo? Filtrarlo, ¿no? Así que vamos a filtrar entonces. Pone flechita arriba, Milton. Y vamos a modificar esa sentencia, ¿no? Quitarle el punto y coma nomás. Vamos a añadirle una cláusula, ¿no? La cláusula se llama where, con W-H-E-R-E. Where, de dónde. No, ese de estar, ese verbo estar, ¿no? Con la H, W-H-E-R-E.
H-E. Entonces, select from country where name, name, like, y entre comillas simples vas a poner Argentina. Cerrar las comillas simples y punto y coma. A ver. No, ese es apóstrofe. A ver. Claro, es el backslash. Comilla simple, creo que la interrogación al lado del cero. O buscar por ahí arriba tiene que estar. Claro, vos haces el backslash. Eso borrarle por las dudas. O poner comilla doble de última. A ver si sirve con comilla doble. Tendría que servir. Sacar el espacio y agregar un espacio en la comilla. Eso. Ahí está. Con comilla doble también sirve. Observen, chicos, que ahora nos muestra solo los datos de Argentina. Por ejemplo, ¿cuál es la población de Argentina? 37 millones, 32 mil. Año de la independencia, 1816. La superficie, y ahí está todos los datos. Ay, miren que la época que se creó esa base de datos, miren quién era el presidente. El Head of State. Son bastante viejos los datos, ¿no? Pero sirve para jugar y aprender a usar la base, el motor, el gestor de base de datos. Es mejor que empezar con algo de cero, ¿no? Bien. Todos pudieron ejecutar y ver eso. Bien. Bueno, miren, chicos, vamos a hacer lo siguiente para no avanzar y quedar rezagados. Yo voy a dejar la clase como está acá y ya subo el vídeo. ¿Les parece? Ya dejamos así la clase, así como está. Gracias, Milton, por la participación. Yo voy a subir el vídeo y cuando ustedes puedan hacer lo mismo que hizo Milton, ahí ya está todo instaladito. Clase que viene ya vamos a crear nuestra propia base de datos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda en lo que vimos? Está sencillo, ¿no? Es bastante sencillo. Profe, parece más fácil que programar. Sí, es más fácil que programar. ¿Sí? Tienen que tener bien aprendidos los conceptos de base de datos, ¿no? Lo que son las tablas, lo que son las relaciones, las claves primarias, la clave foránea, los índices. Ven lo que es la entidad, la relación, los conceptos, el SQL también. Revisen, chicos, por favor, el apunte que dio Omar. Yo voy a ver si tengo acá porque yo había pasado. Revisen, lean el último capítulo, creo que eran 3 páginas, que hablaba del lenguaje SQL, ¿sí? Que es un apéndice. Lean eso. Yo daba esa materia antes, ¿sí? Antes yo dictaba esa materia que él dicta. Lean eso. Entonces el miércoles, cuando usemos a full, ustedes por lo menos una idea van a tener. ¿Les parece? De una, chicos. Use Sakila, por ejemplo.
Claro, a ver, probar Sakila. Vamos a probar una más ya que estamos. Escribí use Sakila. No sé qué será eso. Las otras son de configuración. No, mejor ni. Vamos a ver las tablas. Show tables. Show tables. Punto y coma. Te faltó el punto y coma. Dice que algunas toman, algunas no toman. Flechita arriba, flechita arriba. Lo que pasa es que ingresaste dos veces show table. Ahí está. Ah, miren. Actor, direcciones, categorías, ciudades, país. A ver, vamos a los actores. ¿Cómo se seleccionaría la lista de actores, chicos? Es de películas. No, select. Select, asterisco, ¿no? Para todos los campos. From, actor. Y punto y coma. Ahí tienen, ¿eh? Julia Zellweger, René Ball, Rock Dubakis, Cuba Verde, un montón. Mezclaron nombres con apellidos, ¿no? Le intercambiaron. Son actores reales, pero le cambiaron, le invirtieron, ¿no? Está Kilmer, pero en vez de Val Kilmer, poner Oprah Kilmer, ¿no? Vamos a ver los campos, andate arriba, vamos a ver los campos. Vamos a ver qué campos tiene la tabla. Ahí tienen, miren, el ID del actor, la clave primaria, ¿no? El first name, que es el nombre, last name, que es el apellido, y la última actualización del dato. Yo pensé que sería la fecha de nacimiento, pero no, es la última actualización, o sea, cuando fue ingresado. Miren que en 2006 fue creado eso. Lo mismo, si yo quiero buscar, yo puedo buscar por apellido, ¿no? Last name, o buscar por first name, o por ID. Si yo quiero, por ejemplo, buscar a Mila Peck, yo puedo buscar, por ejemplo, por el apellido, ¿no? Entonces, select, asterisco, from actor, like, last name, where, last name, from, where, last name, like, y ahí pones entre comillas el apellido, Peck, por ejemplo, ¿no? ¿Alguna preguntita? Jueguen con eso, ¿no? Jueguen. Vamos a buscar una más. Milton, anda abajo de todo. Sí. El igual, por ejemplo. No, el igual se usa más para numéricos, pero se podría usar igual. Y el campo específico, si quieren, si vieron la de ciudades, por ejemplo. Si yo quiero ver solo el nombre de la ciudad y su población, yo voy a listar esos dos nombres. Like sería la coincidencia, ¿no? Es como un de igual, como un equals. Busca la coincidencia, ¿no? A ver, Milton, pone flechita arriba y vamos a modificar, ¿no? Borrar el punto y coma. Ahí pones where, last name, last guión bajo name, like, y entre comillas. Pero si por ejemplo yo quiero
Vieron que hay apellidos muy largos, ¿no? Por ejemplo, el Zellweger ese. Es muy largo para escribir. Yo puedo utilizar los comodines, veremos más adelante nuevamente, pero vamos a buscar el apellido que empieza con ZE, ¿no? Así que pone ZE, completarle ahí con el símbolo de porcentaje, que es el comodín, y cerrar la comilla. En realidad el porcentaje iría afuera, ¿no? Punto y coma. No, punto y coma, punto y coma. Le metí 2 puntos. Igual a... ¿Qué pasó ahí? Ahí está. Ahí está. ¿Vieron que buscó 3 actores que tienen el mismo apellido? O sea, que empieza con ZE. Los 3 que empiezan con ZE, le muestra ahí. Se puede jugar entonces, chicos, se puede hacer un montón de cosas, ¿no? Tengan configuradito así que funcione. Si quieren hagan los mismos ejemplos. Yo voy a subir el video para que ustedes practiquen. Lean el apunte, las 3 paginitas esas que son de SQL. Y clase que viene vamos a crear nuestra propia base de datos. ¿Estamos? Les dejo tranquilo entonces para no empezar tan a full, ¿no? Pero ya tenemos todo listo para arrancar.